Muy bien, vamos a hablar ahora sobre el diagnóstico diferencial del dolor agudo de la pantorrilla. Siempre será importante ante el escenario cada vez más frecuente de pacientes que por múltiples causas pueden llegar a tener un dolor agudo en la pantorrilla y que es motivo de consulta y por lo tanto de ser sometido a alguna metodología de imagen. Aquí es donde sin lugar a dudas el ultrasonido cobra un gran valor porque nos permite hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que vamos a perseguir o que perseguimos con esta charla? Es revisar la patología que cursa con dolor agudo y edema en la extremidad pélvica, particularmente en la pantorrilla. Vamos a también a poder evaluar la utilidad del ultrasonido para detectar lesiones que pueden simular clínicamente cuadros de trombosis venosa profunda. Esa es la importancia fundamental y uno de nuestros principales objetivos. Muy bien, ante el escenario de un paciente con edema doloroso, agudo de la pierna, de la pantorrilla, un diagnóstico que siempre debe de descartarse es la presencia de un cuadro de trombosis venosa profunda. Siempre ante la existencia de eh, eh, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, pero también ahora se ha hecho muchísimo más frecuente esta condición en tiempos de pandemia, porque sabemos que existe un gran número de pacientes que tienen COVID-19 y que cursan con cuadros trombóticos venosos en las extremidades pélvicas. Entonces, esto es causa de alarma en muchos pacientes. Este tipo de pacientes requieren un tratamiento anticoagulante para prevenir el riesgo de tromboembolismo pulmonar, que es la complicación más frecuente. Estos pacientes que tienen trombosis venosa profunda. Muy bien. A manera de un rápido repaso de cuáles son los principales signos ecográficos que nos hacen pensar y diagnosticar un cuadro de trombosis venosa profunda es aquel dato de que el elemento, el territorio venoso comprometido tiene la imposibilidad o tiene restricción de la compresibilidad. Entonces, a diferencia de una vena normal, que como todos ustedes saben, una de sus características es que se puede comprimir, se puede colapsar con la aplicación de compresión graduada con el transductor. Esta vena no se colapsa con la compresión ejercida por nosotros, ¿no? El estudio espectral confirma también este hecho cuando no encontramos señal Doppler. Y la vena, por las condiciones y las características que tiene de estar ocupado el lumen por material hipoecoico o ecogénico, dependiendo de la edad del trombo, gana calibre. Y este es otro signo más, el incremento en el calibre de la vena que está fácilmente identificable porque en cualquiera de los territorios, gracias a referencias vasculares, de las cuales la principal vascular es la arteria acompañante. Entonces, eso es importante de recordar siempre. Por lo general, en el estudio ante la sospecha de un cuadro de trombosis venosa profunda, se explora la totalidad de la extremidad, no solamente los ejes proximales, esto es el eje ilíaco externo y femoropopliteo, que si bien es cierto, tienen cuando estos son afectados por un cuadro de trombosis venosa profunda, la posibilidad de que se complique con trombosis o con tromboembolismo pulmonar es mayor a aquellos cuadros que se encuentran por debajo de la rodilla. Sin embargo, las trombosis aisladas de las venas profundas por debajo de la rodilla, esto es en la pantorrilla, son muy frecuentes, son inclusive más frecuentes que aquellas trombosis proximales. No olvidar que los cuadros de trombosis venosa profunda infrapoplitea se localizan más frecuentemente en los plexos musculares, particularmente en los plexos musculares óleos. Por lo tanto, siempre, siempre debemos de hacer la exploración de estas áreas
que en muchas ocasiones las pasamos inadvertidas en la exploración. Entonces, no olvidemos que el protocolo contempla, sin lugar a dudas, también la exploración de este tipo de estas áreas venosas, ¿verdad? Y que claro, la posibilidad de que esto se complique es básicamente una trombosis venosa infrapoplitea, es que esta se extienda proximalmente y que también, además de extenderse, posteriormente, si el tratamiento anticoagulante no es llevado en forma adecuada, haya cuadros de recurrencia. Y así como ya resuelto el cuadro de trombosis venosa, también no olvidemos que es muy importante, como ya lo vimos, el llamado síndrome postrombótico, como una complicación potencial de los cuadros de trombosis venosa profunda. Por lo tanto, en pacientes con alta sospecha es necesario explorar las venas profundas de la pantorrilla. Hay ciertas consideraciones en el diagnóstico de trombosis venosa profunda de las venas infrapoplíteas de la pantorrilla, y estos son los siguientes. Los signos de trombosis pueden en muchas ocasiones verse enmascarados a un cuadro de trombosis venosa femoropoplictea, dado los síntomas que esto tienes. En la pantorrilla, cada arteria sural se acompaña generalmente por dos venas, esto es en los territorios, particularmente en los territorios gastrocnémicos. Y el origen más frecuente, como ya lo habíamos mencionado, el origen más frecuente de las trombosis en la pantorrilla siempre es el sóleo. Entonces pongamos atención, particular atención al grupo muscular sóleo, que como todos ustedes saben, es un grupo muscular que se encuentra más profundo en la pantorrilla, es más superficial en las venas gastrocnemias, y las venas soleales se encuentran más profundas que las venas gastrocnemias. Y de ahí estas pueden progresar hacia el resto de las venas profundas de la pantorrilla y extenderse. Aquí un ejemplo. Estas son venas gastrocnemias. Son dos venas gastrocnemias y como ven, se las acompaña una arteria sural. Este tipo de condiciones son también bien frecuentes y hay una mayor facilidad de poderlas identificar a las venas gastrocnemias comprometidas por un cuadro de trombosis venosa que las sóleas, porque por principio de cuentas en el protocolo pasan inadvertidas las sóleas. Estamos como más acostumbrados a tenerlo más fácil la exploración en las venas gastrocnemias que en las sóleas. Sin embargo, como ya lo mencioné, debemos siempre de considerarlo. Y siempre también considerar que tienen mayor calibre, particularmente en el caso de las venas gemelares, las venas gastrocnemias mediales, siempre tienen mayor calibre. Y bueno, cuando esto sucede, como en este caso, ustedes ven que se puede caracterizar la presencia de material ecogénico dentro del lumen vascular de las venas. Estas ganan calibre y si nosotros hacemos la maniobra de compresión, bueno, esta no se hace de manera satisfactoria o no la podemos ejercer. Cuando hay cuadros de trombosis venosa profunda aguda, muy aguda, cuando tiene de 1 a 3 días más o menos, el trombo generalmente es un trombo acentuadamente hipoecoico, tan hipoecoico que nosotros, si no hacemos la exploración en forma adecuada y pasamos por alto las maniobras de compresión y lo damos por hecho que este es un lumen sano, nos llevaremos la sorpresa de que si tratamos de comprimir, no lo podemos hacer. Si ponemos Doppler color, no hay señal Doppler y mucho menos hay espectro. Entonces, es una de las características que tiene, como ustedes lo saben, el ultrasonido, que podemos hacer, podemos caracterizar la edad del trombo, que es un trombo agudo, ese es un trombo subagudo en la pantorrilla. Otro caso, este es el caso de un cuadro de trombosis venosa profunda en el grupo sóleo, y vean las características que tiene. Es un vaso que se distiende, que tiene imposibilidad de comprimirse y que es un trombo heterogéneo, tiene unas áreas
acentuadamente hipoecoicas y algunas áreas heterogéneas, porque empieza a ganar una mayor cantidad de fibroblastos, de tejido fibroso, y aquí estamos en esa parte, en el interno, entre 3, 4, 5 días más o menos, nos hablaría que ese tiempo tiene de edad este trombo, que se encuentra localizado en el grupo sólido. Ahora bien, el estudio ecográfico del miembro inferior ante aquel escenario en el que hay dolor agudo en la pantorrilla, permite hacer diagnóstico diferencial, permite detectar lesiones que pueden simular clínicamente trombosis venosa profunda. En muchos de estos casos está contraindicada la anticoagulación, por eso es importante, muy importante, tener el diagnóstico preciso para de esta manera incidir directamente en el tratamiento. ¿Cuáles son aquellas patologías que tenemos que tener siempre en consideración? Tromboflebitis, esto es cuadros de trombosis venosa superficial, quistes de Baker, lesiones musculares, pueden ser con un claro antecedente traumático o sin un claro antecedente traumático. Esto es importante de aclarar porque en el interrogatorio en muchas ocasiones el paciente puede llegar y puede tener sí una lesión muscular sin un claro antecedente traumático. El paciente generalmente refiere que iba caminando, que subió unas escaleras, que hizo un esfuerzo mínimo y que presentó dolor. Otro caso es los pacientes que cursan con celulitis o con lesiones del tipo de los pseudoaneurismas de la arteria poplítea, ¿verdad? Y los hematomas del psoas, que si bien es cierto son un poco más raros de encontrar, debemos de tenerlo en consideración como un diagnóstico diferencial. Hablemos ahora rápidamente sobre la tromboflebitis o trombosis venosa superficial. La trombosis de las venas superficiales puede provocar un cuadro clínico muchísimo, muy parecido a un cuadro de trombosis venosa profunda. Esto es acompañado de dolor, hiperestesia de la región, aumento de volumen y tratarse de un cuadro de trombosis venosa superficial. Muchos de estos enfermos tienen o no tienen más bien factores de riesgo, por lo tanto tienen un bajo riesgo de desarrollar ese tipo de patologías. Es importante aclarar también que a diferencia de los cuadros de trombosis venosa profunda, los cuadros de trombosis venosa superficial tienen un bajo riesgo de complicarse con un cuadro de tromboembolismo pulmonar. Y esto cuando se llega a dar es porque se extendió una forma muy importante a través de particularmente de los troncos safenos hasta la unión safeno-poplitea o la unión safeno-femoral como corresponda, y de ahí al sistema venoso profundo, aunque este escenario es infrecuente, es más frecuente que un cuadro de trombosis venosa profunda, ejemplo, en la vena femoral común, se extienda a la unión safeno-femoral y comprometa tanto al aparato valvular terminal como al aparato valvular preterminal, y de ahí continúe por la vena safena mayor en su porción suprapatelar. Lo mismo sucede para la unión safeno-poplitea, cuadros de trombosis poplitea, cuando tienen unión safeno-poplitea, porque recordemos que no toda la población tiene unión safeno-poplitea, solamente un 60, un 70%, hay variantes anatómicas en este sitio. Entonces, qué importantes son las relaciones anatómicas vasculares y no vasculares. En este caso queda perfectamente de manifiesto la clara delimitación de la fascia safena y de la fascia muscular. De la fascia safena que se extiende en forma continua y nos permite delimitar el compartimiento safeno en eje corto, sin compresión y con compresión. Y de manera complementaria, una imagen en eje largo, donde podemos documentar la ocupación que veíamos desde las imágenes generadas en eje corto de un cuadro de trombosis
venosa superficial, de un cuadro de tromboflebitis que compromete a la vena safena mayor. Muy bien. La extensión al sistema venoso profundo en los casos de trombosis venosa superficial en la pantorrilla es poco frecuente. Sin embargo, hasta el 8%, y si bien es cierto no es despreciable, tampoco es tan importante, de las trombosis venosas profundas de la safena proximal alcanzan el callado y extienden el proceso trombótico a el eje venoso profundo adyacente, en este caso a la vena femoral cómoda. Miren, aquí hay un caso más que quiero mostrarles. Ya saben ustedes que la ecogenicidad del trombo nos habla de la edad. Este es un cuadro, este es un paciente que tiene unas áreas claramente delimitadas, hipoecoicas, arrosariadas, ¿verdad? Que si bien es cierto, no están dentro del compartimiento safeno, sino comprometen a elementos venosos epifaciales, se extiende en la totalidad de este. Miren, dentro del eje safeno y después a una de las accesorias, comprometiendo sin compresión y con compresión un cuadro de tromboflebitis aguda en la accesoria posterior infrapatelar. Muy bien. Esto es siempre para tenerlo en consideración y nuestras referencias particularmente no vasculares, las faciales, nos permiten discriminar cuando se trata de un cuadro de trombosis venosa profunda y un cuadro de trombosis venosa superficial o tromboflebitis. Un pitfall que generalmente tenemos que tener siempre en cuenta y que es bastante común encontrar son los quistes articulares de Baker, los quistes popliteos, que son lesiones formadas por la evaginación de la sinovial en la articulación de la rodilla, en la porción medial, y que hay donde nosotros vemos que existe una comunicación con la articulación entre la porción medial y el tendón del semimembranoso. Estos pueden tener diferente morfología, en ocasiones son amorfos, en ocasiones son redondeados, ovoides, sus paredes son regulares, ecogénicas y muy bien delimitadas. Y por tener esta característica que en ocasiones el contenido es heterogéneo, porque pueden inclusive tener hemorragia y estar localizados en el hueco popliteo, alguien sin mucha experiencia puede confundir un cuadro de una lesión quística de Baker con un cuadro de trombosis venosa profunda. Entonces, este tipo de lesiones son en muchas ocasiones espontáneos, si bien es frecuente la asociación con artritis reumatoide, con otras enfermedades degenerativas y rupturas meniscales. Aquí un ejemplo, miren, esta es una de múltiples morfologías que este tipo de lesiones pueden llegar a tener localizados en el hueco popliteo, en su porción medial, cercanos al gemelo medial y al tendón del semimembranoso. La principal complicación que tienen este tipo de lesiones como los quistes de Baker es la ruptura. Y cuando esta ruptura se llega a aparecer, la disección del tejido blando que se queda comprometida dependerá en gran medida del tamaño del quiste. Esto quiere decir que un quiste pequeño, si se rompe, quizá no dé tanta molestia y no haya tanto compromiso, exista tanto compromiso a nivel de los tejidos blandos, pero cuando el quiste es lo suficientemente grande, y vaya que hay quistes de Baker grandes, la ruptura compromete a los tejidos blandos, se disecan estos por el contenido que tiene y este contenido puede ser seroso, hemorrágico, y el paciente tiene limitación para la deambulación, dolor y requiere atención médica pronta, ¿verdad? Ante ese escenario para descartar que se trate de un cuadro de trombosis venosa profunda. Entonces, la principal complicación de los quistes de Baker es su ruptura con formación de
de un hematoma que generalmente se sitúa en la pantorrilla por gravedad. Entonces se sitúa particularmente en la pantorrilla y en el tejido celular subcutáneo y los grupos musculares involucrados. La clínica se puede producir muy parecida. Entonces, la anticoagulación en este tipo de pacientes puede tener, y es importante de recordarlo, efectos más bien adversos. Entonces, pongamos mucha atención para no tratar de confundirlo. De tal suerte que nosotros podemos echar mano de todo lo que tengamos, ¿no? No solamente la imagen en escala de grises, confirmar que no es una lesión vascular, eso es importante, que también otra cosa que vale la pena recordar es que cuando un quiste de Baker es suficientemente grande, cabe potencialmente la posibilidad de que este quiste modifique o comprima a la vena poplitea y por efecto de volumen regionalmente condicione el quiste de Baker un cuadro de trombosis venosa profunda asociada a un quiste de Baker grande, como por ejemplo este, que es lo suficientemente grande que su adecuada demostración, su extensión, su tamaño, queda muchísimo mejor demostrado con esta imagen que podemos hacer en aquellas plataformas que tienen la posibilidad de hacer visión extendida. Muy bien. Otro ejemplo de imagen en panorámica, visión extendida, en la que podemos ver el compromiso de las fibras musculares, la disección del tejido celular subcutáneo, la presencia de la lesión ya parcialmente vacía, ¿verdad? Después de una ruptura. Ahora bien, una rara complicación de este tipo de lesiones articulares, particularmente en la población diabética, es que este tipo de lesiones lleguen a infectarse. Es una condición no deseada, pero cuando esto sucede, la historia natural de la enfermedad en este tipo de pacientes que tienen un inadecuado control metabólico, pues nos lleva a la formación de un absceso, que hay formación de gas y anaerobios en una lesión que tiene todas las características de un absceso, pared gruesa, esta posibilidad de ver algunos ecos móviles, rarefacción, detritos celulares en su interior. En ese escenario, en el escenario de un paciente que sabía que tenía una lesión que además no tenía muchas manifestaciones clínicas, precisamente porque tienen comprometida también la sensibilidad en ese tipo de pacientes, pero que después empezó a tener enrojecimiento y dolor regionalmente. También en la pantorrilla podemos encontrar algún tipo de lesiones ocupativas, generalmente benignas, como en este caso, esta es una paciente, mujer, joven, es una maestra de aeróbics que notó una pequeña protuberancia, una tumoración a nivel de la pantorrilla que le molestaba, un lipoma que pudimos documentar. Esto es fácil de hacer debido a las características de su ecogenicidad. El ultrasonido nos permite demostrar que no se trata de una lesión vascular, nos permite caracterizar su localización y sus características en imágenes que podemos manipular como reformateos tridimensionales. Esta es otra paciente, también mujer, que tenía, si bien es cierto, dolor únicamente como dato, se sospechaba una lesión muscular. Entonces, al abordarla y descartar que se trataba de una lesión puramente vascular, encontramos una lesión hipoecoica, ovoide, más larga que ancha, con una gran cantidad de vasos. La vimos en consulta, se documentó, pensamos en que se trataba de una angiodisplasia, fue sometida a cirugía,
se resecó parcialmente, la paciente regresó a control y se trató de una paciente con un endometrioma. Paciente mujer que pudimos ver en un par de ocasiones. Este es el tejido residual después de la cirugía. Cuando la vimos, igual compartía las mismas características que en el inicio. Y lesiones musculares, no siempre traumáticas, quiero aclararlo, ¿verdad? No siempre traumáticas, en algunos casos sí existe el antecedente traumático, en otros no. Generalmente se manifiestan este tipo de lesiones musculares de forma muy diferente a la trombosis venosa profunda. Inclusive hay pacientes que llegan a tener un cuadro de trombosis venosa profunda y ellos dicen, es que el dolor es muy diferente a lo que yo sentía cuando tenía el cuadro de trombosis. En ocasiones no es claro el antecedente traumático o básicamente no existe esta condición, y las lesiones musculares pueden ser espontáneas o presentarse con mínimos traumatismos, o lo que el paciente puede decir que pues, creo que sí fue, parece ser que me sufrí un pequeño golpe, etcétera, etcétera, pero en ocasiones no queda claro. En aquellos pacientes que tienen, ojo, discrasias sanguíneas, hemofilia, o están en terapia anticoagulante, o pacientes que tienen cuadros de leucemia. En la semana nosotros veíamos a una paciente que tenía dolor en la pantorrilla, que tenía que no estaba trombosada, estaba ella preocupada porque había recientemente sido vacunada, pero tenía el antecedente de estar en tratamiento por una leucemia, y además pues, se pudo documentar en esa paciente que les platico un cuadro de hemartrosis. Entonces, en estos casos, el diagnóstico diferencial de una lesión que involucra al aparato locomotor es siempre muy importante, y el ultrasonido es benévolo en este aspecto. En estos casos, cuando hay lesiones donde no queda muy claro, puede ser indistinguible en la exploración de una trombosis venosa profunda solamente por los síntomas. Miren, les voy a presentar algunos pequeños casos. Este es el caso de un hombre, un varón de 45 años, con antecedente de un accidente en un vehículo de motor, una motocicleta. Nosotros descartamos que se trata de una lesión vascular, y nosotros vimos un hematoma bien localizado, heterogéneo. Cuando nosotros lo vimos, el paciente tenía 3 días de haber sufrido el accidente. Tras una semana en reposo y comienzo de la deambulación, se produjo de manera súbita un aumento en el perímetro de la pantorrilla sin otro dato más agregado. O sea, solamente el incremento de volumen, no había fiebre. De hecho, el paciente tenía muy poco dolor, y había un hematoma situado entre el plano muscular y el tejido subcutáneo. Este es un hallazgo que puede aparecer después de traumatismos que son importantes, tanto en el muslo como en la pantorrilla. En este paciente, el hematoma aumentó de manera diferida al comenzar la deambulación. Esto es lo que sucedió. El paciente empezó su rehabilitación, y aquí la elastografía nos permitió llevar de la mano al médico tratante para dosificar poco a poco la rehabilitación, y también documentar si el hematoma que existía era lo suficientemente grande como para ser puncionado, guiado mediante ultrasonido. Este es otro paciente con un antecedente, un traumatismo mínimo que se acompañó de edema en la pantorrilla. Esta es una visión extendida, una visión panorámica de una extensa lesión compleja. Ustedes lo pueden ver, donde existe pérdida de la estructura, de la morfología, de la arquitectura muscular, particularmente en el músculo sóleo. Nuevamente, en este paciente, dentro del protocolo, se descartó que no se trataba de un cuadro de tromboflebitis ni de trombosis venosa profunda.
La musculatura gemelar, como lo ven, estaba rechazada anteromedialmente y los hallazgos corresponden a una ruptura muscular del sóleo. Este paciente era un instructor bueno, más bien es un instructor en un gimnasio y muchos de estos pacientes consumen en forma rutinaria cuando entrenan esteroides. Entonces este paciente, ya sobre un claro interrogatorio, dijo que sí, que él consumía esteroides. Entonces, lo aclaro porque este tipo de pacientes pueden llegar a tener este tipo de lesiones, pero también cuadros de trombosis venosa profunda. Por eso era importante. De tal suerte que miren cómo fuimos llevando al paciente a través de controles posteriores, cómo se fue resolviendo, nuevamente poco a poco con el tratamiento, el reposo, la discriminación entre los diferentes planos, el gastrocnemio y el sóleo, al cabo de un par de meses, fue resolviéndose y volvió a su arquitectura normal, la región de la pantorrilla, y con un valor inestimable el uso de la elastografía para ir poco a poco documentando aquellas áreas donde hay incremento en los índices de dureza para dosificar la rehabilitación. Otro tipo de patología frecuente es los cuadros de celulitis. Es la patología quizá que más frecuentemente se confunde con trombosis venosa profunda y que cursa con calor, dolor, edema, en muchas ocasiones hiperestesia y eritema de la piel, y en algunas ocasiones inclusive puede haber febrícula. En especial la población diabética, pacientes que tienen también asociado arteriopatía periférica, diabética, y en síndromes posflevíticos, este tipo de cuadros pueden presentarse con más frecuencia, pero particularmente, atención con los pacientes diabéticos. Y el tratamiento consiste en curaciones frecuentes, curas locales, antibiótico-terapia, el control estricto de la glicemia, y este tipo de pacientes, bueno, como es lógico, pues no requieren anticoagulación. Y algo importante es que en muchos pacientes diabéticos también el dolor en la pantorrilla puede tener su origen en insuficiencia arterial, y eso es muy importante. Cualquier exploración venosa que hagamos nos permite identificar las arterias acompañantes, ya sea en la ingle, en el muslo, en el hueco popliteo, en la pantorrilla, o acompañando a las venas axiales, tibiales anterior, posterior y peroneas, inclusive la pedia, ¿no? La arteria pedia. Entonces, siempre la identificación de los planos venosos nos permite también documentar las características en escala de grises de las arterias. Y algunos pacientes, el dolor no asociado a trauma, pero con el antecedente de diabetes, pueden ser casos de pacientes que tienen enfermedad arterial periférica. Entonces, este es el caso de un paciente con celulitis, donde ustedes ven el incremento de volumen y de ecogenicidad, el engrosamiento difuso a nivel de los tejidos blandos, que involucra al tejido celular subcutáneo, donde se disecan los septos de tejido conjuntivo, con aumento generalizado de la ecogenicidad, que inclusive este aumento puede restringir la compresibilidad de las estructuras vasculares venosas regionales y ponernos en alerta que puede haber algo. Entonces, aquí la recomendación siempre será
¿verdad? En la medida de lo posible, como lo hacemos con los pacientes venosos, es explorar a los pacientes de pie y también mediante la exploración dinámica. Eso es muy importante. Y en el estudio de Doppler se encuentra aumento de la vascularidad en el tejido blando adyacente, como podemos encontrar en muchas ocasiones. Ahora bien, una condición más son la presencia de pseudoaneurismas en la región poplitea. Los pseudoaneurismas arteriales en la extremidad inferior se producen por una acción lesiva sobre la túnica adventicia. Es una evaginación de la capa íntima que va formándose como un saco que se comunica con la luz arterial. Ahora bien, generalmente en este tipo de pacientes existe un antecedente, ya sea quirúrgico o el paciente fue sometido a algún procedimiento intravascular. Los pseudoaneurismas pueden comprimir estructuras venosas y, al igual que los quistes de Baker en la región poplitea, dificultar, modificar el retorno venoso e incluso pueden llegar a formar fístulas arteriovenosas como una complicación de la presencia del pseudoaneurisma. Entonces, siempre es importante la valoración integral de la lesión pseudoaneurismática y de los elementos vasculares adyacentes. Aquí un ejemplo, un masculino de 50 años de edad que se presenta con una imagen hipoecoica, discretamente pulsátil en la extremidad pélvica izquierda y que le condicionaba restricción a la movilidad. El angiólogo que lo vio inicialmente lo vio con un equipo en su consultorio y tenía ciertas dudas precisamente de esta condición que yo les acabo de mencionar. Si era solamente el pseudoaneurisma o además existía una fístula arteriovenosa asociada. Entonces, en el estudio espectral proximal, el pseudoaneurisma, solamente el solo pseudoaneurisma, mostraba altas velocidades cercanas a 450 centímetros sobre segundo con espectros de baja impedancia que se asociaban a una fístula arteriovenosa asociada al pseudoaneurisma. Se documentó el cuello de la lesión, las características de la misma. Este es otro paciente que acude por aumento de volumen en la extremidad pélvica del lado derecho. Y este es el estudio ecográfico con Doppler color, sin angular la caja de color. Vemos esta imagen del yin yang. Desde aquí ya el diagnóstico de pseudoneurisma queda muy claro, ¿no? Se detectó este pseudoaneurisma dependiente, bastante grande, pseudoaneurisma dependiente de la arteria poplitea. Y en el estudio espectral, un espectro de alta impedancia, ¿verdad? Donde se aprecian altas velocidades sistólicas con esta morfología típica trifásica. Muy bien. En este paciente que les acabo de mencionar, se trató con la colocación de una prótesis recubierta por vía endovascular. Aquí se documenta claramente la prótesis. Tras este procedimiento se realizó un estudio de control, más o menos a los 10 días, entre 7 y 10 días después del procedimiento, para comprobar que el aneurisma se había excluido, el cual así fue. Ya para terminar, mencionaremos como un diagnóstico diferencial más a considerar la presencia de hematomas del psoas. En los pacientes en los que se produce un hematoma retroperitoneal, el sangrado puede extenderse a través de la vaina del psoas hasta la parte proximal del miembro inferior, anteriormente a la cadera. Si bien es cierto que no está inicialmente en la pantorrilla y los podemos documentar a nivel de la región inguinal, estos hematomas retroperitoneales pueden pasar desapercibidos hasta que el paciente debuta con dolor en la totalidad, dolor y edema en la totalidad de la extremidad.
Aquí podemos ver por detrás de los vasos femorales, en este caso vemos la arteria femoral común, una duplicación de la vena femoral. Se identificó una colección ecoica, más o menos de contornos regulares, y la exploración del sistema venoso profundo hablaba de que este estaba permeable. Se llevó a tomografía, es una tomografía contrastada donde se identifica, podemos ver claramente la lesión, ¿verdad? Y a nivel retroperitoneal, que se extiende inferiormente por la vaina del psoas. Entonces se hizo la correlación. Muy bien. ¿Qué podemos concluir al final de esta charla? Bueno, que el ultrasonido es un método excelente para documentar la patología vascular en las extremidades inferiores y que además es el método de elección para hacer diagnóstico diferencial de toda esta lista que acabamos de mencionar, de tal suerte que el estudio ecográfico acompañado por la posibilidad de hacer que venga acompañado de Doppler color, complementa de forma integral la exploración para descartar múltiples patologías, que desde el punto de vista clínico en muchas ocasiones es difícil de diferenciar. ¿Esto para qué? Para ser partícipes en el diagnóstico adecuado y el tratamiento sea el más adecuado para el paciente. Muy bien, entonces no olvidemos esta premisa que es en esta época en que lo impactante desplaza lo importante, reivindicamos el intento por integrar un todo a partir del detalle de sus partes. Prestemos especial atención a los detalles y la imagen global se ocupará de sí misma. Muchas gracias por su atención.